Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con la tercera clase de pintura acuarela, esta vez con un ejercicio muy bonito, como siempre, de paisaje tropical, un atardecer en el mar, con palmeras, eh, con el sol, por supuesto, acostándose, una puesta de sol y un pequeño velero, un pequeño bote de mar, de estos que se ven en silueta contra el sol, contra la luz del atardecer, lo cual es algo que he seleccionado gracias a un recuerdo muy bonito que tengo de una ocasión en la que tuve la oportunidad de ver esto, que es una composición clásica de la pintura y de la pintura acuarela, ese atardecer con palmas y con un velero. Eh, es increíble cuando uno lo ve en la vida real, cuando uno tiene la oportunidad de presenciar eso. De casualidad, en algún momento tuve la oportunidad de ver cómo un velero iba pasando justo delante del sol que se estaba ocultando contra el horizonte en una playa allá cerca de Malpaís. Fue eso, si mal no recuerdo. Y fue un momento tan único con la luz muy dorada, y con la particularidad de que estaba solo y de que ya se me había descargado el teléfono y no pude tomar una sola foto. Y tuve que simplemente disfrutarlo y entendí que el momento era realmente mágico, un momento muy efímero que tuve que atesorar en mi mente y en mi corazón para siempre. Quiero traducir esa nostalgia por ese momento tan bonito en, en esta ocasión por medio de un dibujo que tenga ese tema. Por eso lo busqué y por eso se los traigo hoy. Vamos a comenzar. Tengo el lápiz, es un lápiz Staedtler, es número 3B. Ustedes pueden utilizar el lápiz que prefieran. Yo voy a utilizar un formato cuadrado, tal vez algunos de ustedes tengan un formato rectangular y quieran hacerlo ya sea horizontal o vertical. En tal caso, traten de que les quede similar al mío, a pesar de que lo quieran hacer de una forma más rectangular. Lo primero que vamos a hacer es una línea horizontal que va a representar la línea del horizonte, la línea del mar y la división con el cielo, para lo cual yo les voy a pedir que no utilicen el centro, sino que sea un poco más abajo, para que no quede la composición como partida a la mitad. Y eso es una de las reglas de composición en dibujo y en fotografía, que se llama la ley de tercios, y lo que indica es que el horizonte, ya sea en foto o en dibujo o en pintura, en lugar de hacerlo en el centro, lo hacemos como en la tercera parte. Si dividiéramos la altura en tres, así imaginariamente o a cálculo, en una de esas divisiones haríamos la línea horizontal, ya sea en la de arriba o en la de abajo, dependiendo la composición que yo quiero hacer. Entonces quiero hacerlo en la de abajo, a una altura más o menos como esta, y me voy a ayudar con este cartoncito. Podría hacerlo a mano, pero yo les recomiendo, ya que no es trampa, ya que en arte no existe las trampas, solo las técnicas, pueden utilizar, por ejemplo, este retazo que a mí me quedó de papel acuarela. Lo voy a utilizar como una regla. También se podría utilizar una regla o hacerlo a mano alzada, como prefieran. Yo les recomiendo trazarlo con el filo del papel de acuarela, ya que es un poquito grueso, ¿verdad? La cartulina también. Y ahí tengo mi línea horizontal. Voy a hacerla un poquito más fuerte para que ustedes puedan verla.
Entonces hago de cuenta de que ya ustedes saben hacer esta escala tonal para que podamos avanzar de una vez con el ejercicio. Voy a continuar, ya tengo la línea del horizonte. Otra cosa muy importante va a ser algo que ya hicimos antes en el primer ejercicio, que es capas de montañas, como cuando vemos islas o una bahía que está a un costado de la puesta del sol. Entonces podemos dibujar, por ejemplo, dos montañas, una que se vea tapada por la otra. Le damos una forma un poco irregular, que cada una tenga curvaturas o líneas pues diferentes a la otra, que no sean como gemelas, sino que tengan sus propias irregularidades. Otro elemento que vamos a hacer muy importante es una línea suave que va a representar el filo del agua o de las olas, donde se encuentran con la arena. Vamos a dibujar una línea muy suave con apenas una línea curva como esta. Muy bien, ya con esto hemos simulado la posición del agua, de lo que va a ser el mar, el océano. Aquí va a haber un poco en la base la insinuación de la arena. Tenemos dos montañas que corresponden a una bahía que se ve en el costado posterior izquierdo. Y podemos continuar con el círculo del sol, que para esto puede hacerse a mano alzada o puede hacerse con la ayuda de algún elemento circular, como una moneda, por ejemplo. Sin embargo, yo quiero hacerlo grande porque la composición que tengo en mente es que el velero se vea en contraste con la silueta del sol, que se vea por delante de la silueta del sol, y la quiero grande esa silueta. Entonces voy a usar el círculo del masking tape y no la voy a colocar podría ir en cualquier lugar, ¿verdad? El sol. Pero en mi caso, como quiero dibujarlo antepuesto o detrás del velero, necesito que sea cerca de la línea del horizonte, y no quiero hacerla en el centro. En dibujo y en fotografía le huimos al centro. Preferimos zonas que no estén en el puro borde, ¿verdad? Que no toquen, más bien dejamos un margen siempre. Y nos huimos del centro. Entonces he pensado que una posición como esta, que vendría a ser una tercera parte del ancho aproximadamente, en donde se ubica el centro de este círculo, y bastante cerca de la línea del horizonte, digamos que casi tocando. Un poco esto a gusto de cada quien. Dibujó un círculo ahí. Entonces vean qué lindas las formas, qué simples que tengo ya listas para este paisaje del día de hoy. No he terminado, todavía faltan algunos elementos, pero repasamos. Llevamos una línea horizontal que la hice con la cartulina o con el papel acuarela, o puede ser con una regla, y la hice a la altura más o menos de la tercera parte del alto del papel, no en el centro, sino como a esta altura, dejando 2/3 partes de cielo y una tercera parte para el mar y la playa. Tenemos la línea que divide las olas, la espuma de la arena. Tenemos esas dos montañas que están ahí atrás, una más lejos que la otra. Tenemos el sol, que lo hice con ayuda del masking tape. Y a continuación puedo confeccionar lo que va a ser el velero. Voy a hacer un acercamiento.
Ahí lo tengo ya insinuado porque estuve probando el tamaño, qué tan grande lo quería hacer. Les presento el borrador de miga. Esto es un borrador de miga, parece una plastilina, es gris. Lo venden en las tiendas de arte como Artea, no es necesario que lo tengan. Y es alternativo al borrador convencional de goma. Eh, es como el borrador de los dibujantes, es muy maleable, se le puede dar la forma que uno quiera. Se puede borrar a medias, no es para borrar como del todo, sino como para bajar tonalidades. Y también si lo presiono más fuertemente, sí puedo borrar como más. Es muy bonito porque se puede borrar, por ejemplo, como si fuera un rodillo. O se puede hacer un filo para borrar como un brillo de un cabello, o que yo quiero sacarle brillo a un elemento muy pequeño, una parte pequeña. Puedo darle la forma que yo quiera. El borrador de miga está bueno que lo conozcan, ya que lo estoy aquí utilizando, pero no es obligatorio. El velero, la base, lo que es el bote, lo voy a dibujar de esta manera. Es como un poco levantado en uno de sus lados. Vean que lo estoy ubicando justo por debajo del centro del sol, porque estratégicamente quiero que pase lo que ocurrió esa vez que fui a Malpaís y vi esto, que iba pasando un bote y justo donde se iba a ocultar el sol, iba pasando el bote delante, y fue un momento muy bonito que lo quiero atesorar con este cuadro. Más o menos a la altura del centro del sol, o la altura que yo quiera. Realmente dependerá de ustedes qué tan grande o pequeño quieren hacer este bote. Yo lo voy a hacer de tal forma que llegue como a la mitad, que ese mástil llegue como a la mitad del sol. En el centro del bote trazo una línea vertical que va a ser el mástil de mi bote, y de cuya punta puede haber una pequeña bandera, por cierto. Ahí me gustan esos detalles. Y además del mástil, aquí abajo tenemos como la cabina del bote. Ahí es como un pequeño rectángulo. Y luego hay dos elementos que son las velas. Aquí del mástil surge otro elemento, desconozco el nombre de este otro palo, llamémosle. Y de ahí puedo tensar, por así decirlo, una de las velas que va a venir desde la punta hasta el extremo de este palo. Y acá puedo hacer la otra forma, o hacer como una línea que haga una separación entre el mástil y esa vela. De acuerdo, como verán, ya tenemos una de las dos velas, y la otra viene a continuación, que la voy a hacer como que si estuviera conformada por líneas curvas de esta manera. De tal forma que ya tenemos el velero listo. Noten la manera en que confeccioné el velero. Primero hice el bote, que es un pequeño trapecio, al igual que la cabina, que es también como un trapecio muy, muy pequeño. Hice un eje vertical que llega a la altura más o menos de la mitad del sol. Es el mástil. Le hice una bandera pequeñita. Le hice este palo del cual sujeté la forma triangular de una vela, al igual que la vela de la izquierda, que le di una forma más curvilínea, para dar la sensación de que está ¿verdad? De que está siendo empujada por el viento. Muy bien. A continuación me faltan dos elementos, que son las palmeras, y lo primero que voy a hacer es dibujar sus troncos. Entonces voy a ubicar una
aquí en esta zona, y la otra viene por acá haciendo esta curva de esta manera. Voy a alejar la cámara para que puedan verlo, lo que acabo de hacer. Acabo de trazar ese par de líneas que van a ser uno de los costados del tronco de una palmera. Los hice a cálculo ahí, uno a la par del otro, no muy juntas, porque vamos a tener que dibujar sus palmas, y aunque sí queremos que se traslapen, no es conveniente que estén demasiado cerca. Le voy a hacer el grosor a esas palmeras, entonces una línea similar a la par, y que se haga un poquito, que entre ellas se haga un grosor mayor hacia abajo. Así. Muy bien. Tal vez siento que esta quedó un poco gruesa. Me gustaría adelgazarla un poco. Entonces voy a recurrir al borrador de miga. Vean cómo borra perfectamente. Se le da la forma que uno quiera. Pueden usar cualquier tipo de borrador, el de goma también, y voy a hacer nuevamente la línea para que me quede un poquito más delgada la palmera. Ahí está. En el centro de la palmera puede haber una mayor, una aglomeración que vendrían a ser la zona donde crecen los cocos, las pipas. Entonces es como el centro del que van a aparecer las palmas. Y para dibujar las palmas, que es lo que viene a continuación, voy a dibujar primero líneas. Voy a imaginarme el tamaño de esas palmas, que aproximadamente andan como por aquí, el tamaño o la distancia a las que van a caer esas hojas, y por lo tanto la otra también puedo calcularlo que sea como así. Entonces estas líneas imaginarias me ayudan a saber dónde van a ir o hasta dónde van a llegar más o menos las palmas de esta palmera. Dibujo líneas un poquito curvas, que están distribuidas a partir de un centro y una distancia más o menos similar entre una y otra, aunque en algunos casos esto puede cambiar un poco. Puede ser que haya dos líneas más cerca de una con respecto a las otras. Estas líneas son importantes, y este ejercicio a mí me gusta que lo aprendan porque me da un poco de nostalgia, ya que es como de los primeros efectos que aprendí a hacer. Todavía no voy a desgastarme haciendo todo esto a lápiz, sino que perfectamente lo podría hacer de una vez con el pincel. He dibujado un poco de una vez la palmera para que ustedes vean más o menos la composición, pero lo demás lo voy a hacer con el pincel. Tal vez voy a hacer una o dos con el lápiz para que vean el efecto, que se trata de tirar líneas que se van haciendo cada vez más cortas hasta conseguir la forma de una punta, y así es como conseguimos ese aspecto característico de una palmera, con líneas una a la par de la otra, que nacen de esta línea que es el centro, y que poco a poco van haciéndose más cortas para dar la idea de una punta. Y cuando yo hago esto y se van aglomerando,
y les doy una forma ahí más o menos puntiaguda, puedo conseguir el efecto deseado de una palmera. Muy bien, entonces sí, puedo continuar dibujándolo a lápiz o puedo hacerlo de una vez con pincel. Como son dos palmeras, voy a hacer una con el lápiz y la otra la voy a hacer directamente con el pincel. Bueno, entonces continúo. Este elemento lo hago en todas las hojas. Puede ser que haya una, por ejemplo, esta de arriba, que tenga la particularidad de que tiene esas líneas de ambos lados. De esta manera. En algunas ocasiones yo puedo decidir que algunas palmas tengan también hojas de ambos lados y eso hace ver como más frondosa la palma. En algunos casos puede ser que las palmas tapen o se traslapen con el tronco, como en este caso, o que se toquen una palma con otra o una palmera con otra también. Muy bien, entonces ahí ya estoy llegando a lo que sería a completar toda la vuelta de las palmas. Vean que voy haciendo cada vez más pequeña la línea hasta conseguir una punta. Y puedo decidir si hacerle también del otro lado para que se vea más frondosa la palmera. Ahí está. Voy a alejar un poco. No voy a dibujar la otra para que ustedes vean que también podría uno proceder directamente con el pincel, porque ya uno esto lo tiene como aprendido. Una vez que esto lo tengo aprendido, ya no necesito dibujarlo, lo puedo hacer directamente porque ya lo tengo como memorizado. Muy bien, el último elemento son las aves, como unos, qué sé yo, unas gaviotas, que es ya como el primer elemento animal que vamos a introducir en este curso, que es el más fácil de todos y es como un clásico para aprender a dibujar, hacer esta sencilla forma de un pajarito volando así como si fuera como una V, ¿verdad? Esa forma tan característica de un ave en pleno vuelo y que se soluciona de esta forma. Un clásico elemento de cuando uno es aprendiz de pintura, este es un buen elemento. Su contraparte es la forma invertida, que da la sensación de que el ave tiene las alas batiéndolas hacia abajo. Y al verlas en conjunto, unas con las alas hacia arriba y otras hacia abajo, da una sensación de que hay un grupo de aves en pleno vuelo. Entonces, ven, estos son como efectos sencillos de dibujo y de pintura. Les he hablado un poco de composición, la ley del horizonte, que el horizonte no esté en el centro, sino como en el tercio inferior o superior, en este caso es el inferior. Vean que el sol no lo puse en el puro centro, sino que para equilibrarlo de una forma más dinámica y dejar espacio para las palmeras, de tal forma que quede como bien balanceado. ¿Me explico? Hay un elemento fuerte aquí que son las palmeras y hay otro aquí que es el sol y el velero, y esos elementos están en equilibrio entre sí. Eso se le llama equilibrio en la composición. Evitamos el centro para jugar con una composición más dinámica. Bueno, el velero, que fue como una forma que introducimos, que ya no es orgánica del todo, natural, sino que es un elemento construido por el hombre, digamos, o por la civilización humana. Probablemente más adelante incluyamos arquitectura, algún tipo como de estructura. Por ahora un velero, que es bastante sencillo y que no tiene como demasiadas complicaciones
de dibujo. Espero que les haya ido bien con el dibujo de este velero, con el sol, para que no fallemos con el círculo. Les sugiero usar un molde. Pueden usar la cinta adhesiva. El que sea muy diestro dibujando, puede, si gusta, hacerlo a mano alzada. Dibujamos las palmeras, primero los troncos, hicimos como una insinuación del centro, de las siluetas de los cocos o de donde nacen las palmas. Tiramos varias líneas que resultaron ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alrededor de 9 líneas un poco curvas, que son como los brazos de la palmera, de las cuales nacen. Voy a mostrarles aquí nuevamente en un pequeño pedazo la manera en que yo soluciono entonces la forma de una palma, realizando líneas paralelas que tienen un ángulo cerrado con respecto a esa línea curva de centro, y las voy haciendo más cortas para generar una punta, una forma como de hoja. Y esto sería la apariencia de una palma como de lado, a no ser que yo quiera que se vea también palmas del otro lado, también cada vez más cortas en la medida en que se alejan, para generar una punta. Y yo creo que ya podemos empezar a pintar. Les dije que no he dibujado esta otra palmera porque quiero hacer el ejemplo de cómo solucionarla sin la necesidad de hacer el dibujo previo, a diferencia de esta que sí lo tengo ahí ya marcado, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es mojar toda la zona del cielo. Incluso también puedo mojar de una vez la zona del agua. Puedo hacer todo lo que es el cielo de primero, y luego puedo seguir con los elementos de la parte inferior. No importa que pase el agua encima de las aves, pero no lo voy a hacer encima del círculo del sol. Voy a cuidar no ingresar, a pesar de que esto es solo agua y que no se nota ahí. Ustedes saben que ya luego va a llegar el pigmento, y por ahora no quiero, o del todo no quiero, que ingrese el pigmento al sol. Entonces voy a rodear, estoy humectando el papel. Por ahora estoy trabajando en la zona del cielo. Por ahora no voy a pasar del mar, que sí podría hacerlo, pero como para ir en orden, para no hacer enredos, prefiero mostrarles primero cómo hacemos el cielo. Y lo más importante, lo más crucial, es que no nos metamos con el sol, pero que sí mojemos muy meticulosamente su alrededor, su contorno. Muy importante que esa forma quede muy bien rodeada, que no quede ningún cachito ahí como sin humedecer, para que cuando llegue el pigmento todo quede muy bien. Bueno, entonces ya tengo humedecido todo lo que es el cielo. No importa que haya mojado la zona de las palmas o de las aves. Incluso aquí en el velero estoy mojando. Lo importante es que no me meta dentro de la circunferencia del sol. Y ahora sí puedo proceder a teñir con un beige muy suave el cielo, con la idea en mente de que voy a hacer
tonos más claros cerca del sol y que puedo oscurecerlo, agregar más pigmento en la medida en que me alejo. Es como si la escala tonal partiera del sol y se fuera avanzando cada vez más oscuro hacia afuera conforme se aleja el pigmento del sol. Entonces, así sin miedo, agregamos pigmento especialmente en las zonas de las esquinas, en los bordes, porque sabemos que ahí necesitamos más pigmento. En cambio, en la zona cercana al sol, ya cuando el pigmento se ha ido del pincel después de varias pasadas, podemos venir aquí con cuidado a pintar alrededor del sol. Es un beige muy claro, viene a ser el equivalente a este. El blanco vendría a ser el equivalente al sol. Aquí no importa si me meto un poco con las velas, lo importante es que no me meta en el área del sol, del círculo. Incluso no importaría tanto que me meta en la zona del mar, porque luego voy a venir a trabajar aquí, pero sí debo respetar el blanco que está dentro de la circunferencia del sol. Sigo manchando aquí, ya tranquilo de que he teñido el área circundante al círculo y de que no me he pasado. En el caso de que se pasen, pueden agarrar la servilleta y quitar el pigmento inmediatamente antes de que se seque. Recuerden que usamos la servilleta como si fuera un borrador para absorber el pigmento, el exceso o del todo, y que vuelva el blanco del papel. Para que se note todavía más el efecto de la gradación tonal hacia el sol, podría hacer que mis pinceladas sean un poco circulares. Eso podría ayudar a darle un efecto al cielo. Entonces voy agregando más pigmento hacia afuera y las pinceladas, esto no necesariamente tiene que ser así, pero lo he visto y me ha gustado, creo que queda muy bien hacer una degradación con una pincelada circular. En las partes cercanas a las montañas, no necesariamente que hagamos como esa pincelada circular, podemos venir y rodear aquí. No importa por ahora que nos hayamos metido un poco en esta, por ejemplo, porque luego vamos a venir a teñirla con un tono más oscuro. Ven, entonces, en la medida en que yo oscurezca más los bordes exteriores del cielo, va a dar aún más la sensación de que el centro luminoso es más potente, porque hay más contraste. Bien, entonces voy a limpiar un poco el pincel y a secarlo para venir a hacer una degradación aquí antes de que esto se seque. Para que quede lo más suave posible este paso de la luz a la sombra. Ven, algo así. Ven qué bonito. Un paso gradual de luz a sombra
con pinceladas circulares nos vamos extendiendo hacia afuera. Así vamos consiguiendo una especie de celaje al atardecer. Con tonalidades tierra, estamos trabajando siempre monocromáticamente. Hoy más que nunca, ya que esta hora del día que estamos retratando, que es el atardecer, la hora dorada le llaman también, se caracteriza por tener colores como muy amarillentos, muy naranjas, muy rojizos o muy tierras. Muy bien, continuamos con un poco más de elementos. En este caso podría seguir haciendo la parte de las montañas, esperando que ya esté un poco seco el fondo. Puedo hacer la siguiente montaña. Voy a cambiar de pincel. Voy a utilizar el famoso pincel de bambú, de mango de bambú. Y pues nada, voy a tratar de hacer un tono un poco más oscuro que que es el del cielo, para esta montaña. Uno como este, que vendría a ser como el tercero en la gama, en la escalera tonal. Esto ya aprendimos a hacerlo en el primer ejercicio. Al propio lo pongo para que lo que ya aprendimos lo sigamos practicando. Ven, aquí no importa que me haya metido en el área de la palmera, porque sé que la palmera va a ser más oscura incluso, y que voy a poder tapar esto más adelante. Bueno, entonces ahí tengo la primera de estas siluetas montañosas. Que por ser la más lejana, no le voy a hacer como mayor detalle. Más bien siento que así está correcta. Podría tratar de sacarle un poco de pigmento en el caso de que sienta que está muy oscura. Y la siguiente sí puedo utilizar una tonalidad más oscura, pero que no sea la más negruzca. No importa que tape las líneas de la palmera, porque se siguen viendo de todas formas. Y luego voy a venir a taparlas, a cubrirlas con el tono más oscuro. Como esta montaña está un poco más cerca que la anterior, sí puedo tratar de insinuar algunas irregularidades en su contorno para que den la sensación pues como de árboles,
procedo a hacer algunas protuberancias en su contorno que den la sensación de como de las copas de los árboles. Muy bien, ahí está. Continuamos. Voy a aprovechar que estoy trabajando con el mismo color para venir a trabajar en la parte inferior, en donde viene la arena, que va a ser un color oscuro. Similar al que acabo de usar para la montaña. O incluso más oscuro. Pero no del todo negruzco, sino como un tono cercano al más negruzco. Y la razón de que vine a trabajar aquí abajo primero que el agua es porque el agua sí me va a llevar un poco más de tiempo. Es como la parte más importante de todo el cuadro, y tal vez puedo salir de esto primero con más facilidad, más rapidez. Entonces por eso es que ya procedí a solucionar esta parte inferior, o al menos una primera mano, porque podría ser que quiera oscurecer un poco más con una segunda pasada. Muy bien. Bueno, sin duda un elemento muy importante que ya podríamos trabajar desde ya es el velero, para lo cual voy a hacer un acercamiento. Y como se imaginarán, con la pintura en su color más, o en su tonalidad más pura, siempre con una pizca de agua para que sea más maleable, sin demasiado exceso en el pincel y usando la punta. Puedo probar primero tal vez con una de las velas. Por dicha ya está seco el fondo, y con mucho cuidado de no salirme voy a rellenar el área de una de las velas. Puedo continuar con la bandera. Una pequeña bandera. Voy a seguir con el mástil, que sí debo tener mucho cuidado para que la línea sea lo más recta posible. Con la punta del pincel, un pincel delgado, puntiagudo, ahí está. Un poquito más grueso abajo. Tal vez es la parte más crucial de toda esta composición, ese mástil, porque es la única línea que debe ser perfectamente recta, ya que todo lo demás es curvilíneo. Además de
del horizonte también. Bueno, continuamos con la otra vela, que lo que vamos a hacer es llenarla porque ya la teníamos dibujada. La coloreamos con el tono más oscuro. ¿Por qué? Porque está en silueta en contraluz. Que esto es un término que vamos a ver también luego en fotografía, que es cuando un elemento está antepuesto a la fuente a una única fuente de luz, como en este caso en el atardecer. No hay nada que esté iluminando más que el sol, ¿verdad? Por detrás no hay nada que esté iluminando. Entonces, un cuerpo antepuesto a una fuente de luz tan fuerte como el sol mismo al atardecer, que está a la altura del horizonte, va a hacer que cualquier objeto, un velero, una persona, un perrito, una bicicleta, se vea totalmente oscura, sin detalles por dentro, sino que se ven como plastas negras dentro de su figura, dentro de su contorno. No importa si es un carro, un bote, un gato que está antepuesto ante una luz fuerte, en este caso el sol, se va a ver como una silueta en contraluz, siempre y cuando no haya una luz, otra luz por delante, solamente por detrás, como por ejemplo en el caso de una ventana o de una puerta, y que una fotografía esté siendo tomada desde adentro de una habitación. La silueta en contraluz se llama esto. Relleno la silueta del bote con la tonalidad más oscura de todas y con el pincel un poco húmedo para que sea maleable, fácil de rellenar. Vean qué lindo me quedó, estoy muy contento con el resultado. Ya está el velero, y voy a aprovechar que tengo el pincel con este color para solucionar de una vez las aves. Ahí las vemos con mucho cuidado, al igual que la bandera y el mástil. Utilizo solo la punta del pincel. Tal vez ustedes tengan un pincel más fino que este. Yo es que este pincel casi que lo uso para todo. Habrá gente que le guste usar más pinceles con diferentes grosores. Yo tengo la maña de usar casi que solo este y el plano grueso. Todas las aves son el mismo sistema. Llenamos con el tono más oscuro, tratando de que queden bien bonitas y que cada una sea un poquito diferente a la otra en su posición, en su por ejemplo, vean como esta la viré un poco distinta a esta, a pesar de que las dos tienen las alas hacia arriba. Esta que también tiene las alas hacia abajo, al igual que esta, es un poco más pequeña, por lo que da la sensación de que está más lejos. Esas pequeñas diferencias hacen que todas en conjunto se vean como muy naturales. Ahí están las aves. Y continuamos ahora con el mar. El mar es un tratamiento similar al cielo en cuanto a que hay más luz cerca de la zona del sol, que también la tenemos que dibujar de cierta manera en el agua, pero deformada, como si fuera un reflejo de ese círculo, pero no lo podemos imaginar como con líneas muy inexactas. Vean que yo lo estoy
No necesariamente había que dibujarlo, pero yo lo estoy dibujando ahí. Vamos a ver si se nota. Para que se imaginen como una línea ondulante, curvilínea, como una representación del reflejo del sol, pero distorsionado por el movimiento del agua que se refleja. Eso quiere decir que muy probablemente también se van a reflejar un poco las montañas. Entonces tratamos de dibujarlas de forma invertida, pero con la línea distorsionada. Podemos comparar la distancia del horizonte y aquí tengo ya dibujado lo que sería el reflejo de las montañas, el reflejo del sol, y lo que me faltaría ahora es dibujar el reflejo del bote, también un poco distorsionado. Ahí está. Aunque van a ver que todo esto luego se va como a llenar de una textura de líneas horizontales, y vamos a tratar de simular la apariencia del reflejo en el agua. Bueno, comenzamos con tonalidades más claras, pero que sean un poquito más oscuras que el cielo. Tal vez demasiado pigmento, voy a cuidar que la pintura no exceda la línea del horizonte. Por ahora voy a tener mucho cuidado de no meterme en la zona del reflejo del sol, y voy a empezar a darle un tratamiento de líneas horizontales, y voy a procurar que se aclare el tono en la medida en que bajamos, para que el encuentro con la arena tenga un contraste. Y dejo un espacio en blanco arriba. Hago lo mismo, voy trayendo no dejo que se seque para que esos contornos no queden ahí, sino que vengo a trabajar en esta parte, procurando que hacia abajo haya una degradación hacia un tono más claro, y ahí puedo permitir que hayan algunos espacios donde queda el blanco del papel expuesto, como simulando un poco lo que sería la espuma. Ven, entonces voy a alejar un poco para que vean lo que estoy haciendo aquí en el borde, dejando algunos espacios en blanco y permitiendo que otros sí queden pintados, pero trato de que la pincelada vaya siguiendo un poco como la forma de esta línea, acompañando de esta manera, la línea que divide el agua de la arena.
Muy bien, voy a procurar que no se me manche el bote. Todavía no está del todo seco, entonces no me voy a acercar demasiado ahí todavía. Voy a venir a trabajar a esta zona de las montañas, que es una parte que es más oscura, que no importa que ingrese aquí, es que se toque un poco con la parte anterior. Muy bien, continuamos. Con unas cuantas líneas más oscuras, siempre con un trazo horizontal. Y en la parte del reflejo voy a entrar con un beige muy suave, mucha agua. Para que el reflejo tenga un poquito de textura, un poco de color, pero siempre con pinceladas horizontales que dejen algunos espacios entre una pincelada y otra, para que queden algunos blancos puros y otras partes con ese beige claro. Cuido mucho que el velero no se me vaya a manchar o ensuciar, a combinar o mezclar con la pintura fresca que estoy colocando. Si es necesario, espero a que seque antes de venir a trabajar este efecto de líneas oscuras. Hay algunas partes que ya se están secando y por lo tanto ya empieza a verse como la pincelada seca se dibuja mejor. Pues, mientras se seca un poco esta primera parte, ya veo que no me funcionó el efecto de la textura de líneas horizontales porque ocupo que se seque. Pues voy a tener paciencia y por ahora voy a trabajar en otra cosa. Disculpen un momento. ¿Qué pasó aquí? Bien. Se me fue la luz por un momento, pero ya vino. Y aquí lo que estoy haciendo es tratando de que la sombra de la isla, o el reflejo más bien, se distorsione un poco en su contorno. Creo que ya puedo venir a trabajar en
en alguna de las partes de este reflejo. El reflejo también lo voy a trabajar con líneas horizontales. Es como la forma invertida del bote. Y a la hora de rellenar utilizo un tratamiento de líneas horizontales con algunas separaciones entre una pincelada y otra para que queden espacios o franjas de luz. No tiene que quedar muy exacta la forma porque es un reflejo y debería estar distorsionado un poco. Creo que ya estamos logrando ese efecto deseado de línea fina para simular el movimiento del agua y poder darle un poco más de forma a ese reflejo del sol, siempre con líneas horizontales cortas, separadas una de otra. Importante que esté seco esa primera mano que pasamos. Si uno es impaciente y no se espera, puede ser que no consiga el efecto deseado. Y pues lo importante en esta zona del agua es que todo quede con una textura de pinceladas horizontales, finas, cortas, y que solucionen una especie de reflejo tanto de las montañas como del velero y el sol. Muy bien, de esta manera vamos consiguiendo el efecto deseado para el agua. Continuamos con las palmeras.
voy a servirme un poco más de pintura. Y lo voy a cargar bastante el pincel para venir a llenar la zona de los troncos con abundante pigmento. Húmedo el pincel para que fluya bien la pintura, pero con bastante pigmento para que el contraste sea alto y se distinga con respecto al cielo y las montañas. Estamos utilizando este tono, el más oscuro. Tratamos de que los contornos queden lo más bonitos posibles. Con una línea continua y suave, una curvatura suave. Cuidamos mucho donde ponemos, si dejamos descansar el dedo o la mano en el pincel, que no vayamos a manchar. A veces es necesario que usemos la servilleta para corregir alguna mancha antes de que se seque. Muy bien, ya tengo los troncos cubiertos. Continúo con las palmas, entonces con líneas muy finas, con el pincel también cargado de este tono oscuro, y con la punta del pincel voy a hacer las líneas, que creo que son 9, y voy a tratar de que sean finas siempre. Todas buscan un centro, especialmente en su extremo trato de que sean más finas, y pueden ser más gruesas de donde nacen, del centro, pero conforme se alejan, algo que ya les había mencionado la vez anterior, siempre es bueno que la línea sea más fina. Casi que no tenemos que servirnos pintura porque ya aquí el cocotero tiene ahí bastante pintura que la podemos desplazar para hacer esa línea de centro. Ya casi están, me falta solo una. Listo, ahí están todas las líneas del centro de la palma, y ahora continúo con lo que son las hojas de esas palmas, que ya las tengo aquí dibujadas. Es cuestión de repasarlas o subrayarlas con el pincel, y aquí es donde sí es necesario como pues tener mucho cuidado para que
no perdamos la forma, sino más bien que la reforcemos. Esta forma de la que yo les hablo, en la que vamos acortando las líneas, la pincelada. Aquí es normal que se traslapen en esta parte, la parte que busca el centro, y eso es bueno, que se traslapen un poco estas líneas, no hay ningún problema ya que son del mismo color, pero que el conjunto sí esperamos que nos quede como muy bien, como líneas paralelas, pero que se van haciendo cortas cada vez, ¿se dan cuenta? Y repetimos lo mismo en todas las veces. Por eso es que, aunque parece mucho trabajo, en realidad se trata de hacer el mismo movimiento cada vez, y una vez que lo hayamos hecho bien, todas las demás nos van a quedar perfectas también. Por ejemplo, esta de arriba puedo hacer, en estas dos, puedo hacer líneas también para el otro lado, siempre buscando que sean más cortas hacia la punta, para que tenga esa forma característica de hoja. Noten como aquí puedo dibujar las de la siguiente palma, no importando que se traslapen con la del anterior. A mí me gusta que el centro quede saturadito, que incluso a veces insisto con algunas líneas más para que se sienta como aglomerado aquí en este punto, que no se sienta muy ralo, ¿de acuerdo? Me da susto que les vayan a quedar como muy ralas estas palmeras, por eso es que les insisto en que no tengan miedo de que se junten un poco a veces. ¿Ven ahí? Las líneas. Qué bonito este ejercicio, parece como muy simple, muy fácil, pero tiene su estructura, su lógica. Tienen una línea de centro, luego sus hojas salen en cierto ángulo, se comportan de forma paralela, pero son más pequeñas en la medida en que se extienden, se aglomeran en el centro, y así aprendemos a controlar grosores de línea. Tiene que estar suficientemente húmedo el pincel para que esas líneas puedan desplazarse fácilmente sobre el papel. Ya una vez que uno hace una, las demás es como automático porque es lo mismo. Pues ya ahí habré llegado a la última y ya estaría lista la primera de las palmeras, a no ser que yo quiera venir y saturar un poco más, pero me parece que está bien por ahora. Aunque sí podría hacerle, por ejemplo, a esta, podría hacerle hojas del otro lado. Yo quiero saturar un poco más. A esta también. Hojitas del otro lado. Y por qué no también a esta. Ya me gustó la hoja doble. Si quiero que se vea más robusta esa palmera. Voy con la otra, y esta vez la voy a hacer sin el dibujo previo. La voy a hacer así a puro cálculo. Hago una cantidad de líneas similar.
que buscan el centro. Tratando de que queden muy finas, especialmente en los extremos. Aquí no importará que se traslapen algunas hojas con las de la palmera anterior, más bien esta es la parte pues más característica de la pintura de palmeras, dejar que se entremezclen un poco, que se toquen, que se tapen un poco entre sí. Muy bien, ahí están. Y como se imaginarán, vamos a hacer el mismo tratamiento de la palmera anterior. Vean que yo uso el meñique para sostener, de tal forma que no tengo que poner la palma de la mano en el papel para que no se vaya a manchar con alguna parte fresca. Uso el meñique y lo coloco sobre una parte que esté seca y limpia, no se vaya a manchar. Aquí dejo que se toquen las palmas. No tengo problema con que se traslapen, más bien es un efecto bonito que buscamos. Y siempre se distinguen un poco entre sí cada hoja. Muy bien, ahí está. Yo diría que ya casi lo tenemos. Creo que ahora sí está seco esta área y podemos probar si ya podemos hacer el dichoso efecto de las líneas verticales, pero ya ahora con una tonalidad más oscura, un poco más largas y gruesas abajo, un poco más delgadas y cortas hacia arriba, como para que se vea un efecto de profundidad. Con paciencia y vamos haciendo este efecto de la línea horizontal, nos va a quedar muy bonito.
Inclusive dentro de la sombra del reflejo de la silueta del bote pueden ir algunas de estas líneas oscuras horizontales, y también el contorno del reflejo del sol. Al igual que dentro de la silueta del reflejo de las montañas. Eso le va a otorgar al área del agua una textura muy bonita, de líneas horizontales, que le da mucho movimiento, mucha textura a la composición. Que nos recuerda mucho a la pintura impresionista, a los pintores impresionistas que también eran acuarelistas. Uno de los pintores más importantes de inicios del siglo XX fue el pintor Claude Monet, pintor francés que era especialista en paisaje, y el tratamiento que le daba a sus paisajes era muy... ¿por qué impresionista? De hecho que hay un cuadro que es un atardecer, por cierto, y que se llama Impresión Sol Naciente. A partir de esa obra se le da nombre al género, al estilo impresionista, y es como capturar la impresión de un ambiente, de un paisaje, en un momento dado de luz, ¿verdad? Por ejemplo, el atardecer es un momento muy particular de luz, con ciertos colores muy, muy dorados, muy cálidos. En la madrugada hay otros tonos. Entonces capturar como la impresión de ese momento, el impresionismo. Y utilizaba mucho tratamiento de texturización por medio de pinceladas cortas, saturación de líneas y puntos, el puntillismo, algo como lo que hicimos con los árboles. Es un tipo de efecto impresionista también. Creo que ya vamos terminando. Voy a terminar de hacer unas líneas de estas aquí, en esta parte, y me pregunto cómo se verá ese sol si le bajo el grafito con el borrador de miga, para que sea solamente la pintura y que no quede tan marcado el sol. Vamos a ver, tal vez me equivoco y no sea buena idea borrarlo del todo, dejar un poco de evidencia del paso del lápiz. Sí, creo que voy a dejarlo un poco así. Todavía está un poco fresca la palmera, entonces no voy a pasar mucho el borrador por ahí para no manchar. Cuando esté completamente seco puedo llegar con el borrador y quitar algunas partes del lápiz. Noto que se ve poco el sol, la circunferencia, entonces puedo proceder. Podría dejarlo así, o puedo marcar un poco más mucho cuidado, por ejemplo, si yo le doy una segunda mano para evidenciar un poco más la circunferencia, no puedo dejar ese trazo así tan marcado, sino que tengo que suavizarlo con agua y extenderlo hacia afuera.
Voy a tener aquí cierta cautela porque veo que los pájaros están todavía un poco frescos. No es necesario que hagan esto, yo estoy reforzando un poco más el contorno exterior, el área exterior del sol, para que se marque un poco más, se vea mejor. Y con un poquito de agua trato de difuminarlo hacia afuera, tratando de que no se me manchen los pájaros o las palmeras. Bueno, y también podría dibujar unas nubes, pintar unas cuantas nubes. Ya sea con el pincel plano o con el pincel puntiagudo. Unas cuantas formas de nubes. Muy bien, creo que voy a dejar así para no saturarlo más. Voy a dejar que se meta una pequeña nube aquí. Como esas nubes que se meten a veces a la hora del atardecer, en plena puesta, cuando un velero se atraviesa entre nuestra mirada y la puesta del sol. Espero que les haya gustado mucho el ejercicio, tanto o más que a mí. Con mucho cuidado, hay que quitar el masking porque se podría rasgar si lo quito con mucha fuerza. Que pasen buena noche. Que disfruten de las olas y del sonido del mar.
message. What you got to say?